y en los últimos días nos venimos ocupando de la situación sanitaria en diferentes lugares de la provincia, más allá de ver y analizar a diario lo que sucede aquí en la capital provincial. Y ahora nos vamos a ir al oeste de la provincia, concretamente al departamento Castellanos. Lo vamos a saludar a Gonzalo Toselli, que es el intendente de Sunchales, para dialogar con él en esta mañana acerca de la situación sanitaria allí. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días para vos, Chavo, para toda la teleaudiencia, para Gisela también. Bueno, concretamente, Sunchales, estamos hablando en general del departamento castellano de una situación crítica, pero ¿cuál es la situación en la ciudad de Sunchales hoy? Bueno, en la ciudad de Sunchales nosotros vimos, al analizar la curva de contagios y las proyecciones que solemos hacer junto al Comité Médico, el Comité de Bioética y todo el equipo con quien trabajamos desde los comienzos de la pandemia, una proyección que nos preocupaba mucho, así es que tomamos medidas más restrictivas. El día 14 de abril estas medidas vencieron el 27 y fundamentalmente se relacionan con el horario de los locales gastronómicos y bares y similares que cerraron a las 21 durante ese lapso, y también con las actividades deportivas en espacios cerrados. Logramos, a partir de esas medidas y las otras ya conocidas del Gobierno Nacional y Provincial, una estabilización, digamos una meseta alta de la curva. No crecieron más la cantidad de casos. La última semana estamos en un promedio de 25 casos diarios, pero también es importante decir que el área programática de nuestro sistema de salud alcanza 13 localidades más, y esas 13 localidades aproximadamente suelen tener unos 15 contagios, unos 15 casos positivos diarios más que se suman. Entonces, eso lleva a la cercana saturación de nuestro sistema de salud, que por ejemplo en nuestro hospital, nuestro plan de salud abarca a todos los sectores públicos y privados. Es un gran acuerdo histórico que hicimos. Y en nuestro hospital tenemos 24 camas, de las cuales están ocupadas hasta anoche 19. Eso varía, por eso digo que hasta anoche. Y tenemos un centro de crítico que hemos consolidado en este acuerdo con 12 camas con respiradores, de las cuales están ocupadas 9. Esa es la situación, y por eso es que también este departamento en su comité de emergencia ha decidido tomar algunas medidas más restrictivas en estos últimos días, que para nosotros, para Sunchales y su zona de influencia, la mayoría de ellas se vienen aplicando, pero lo que esto logra es nivelar entre todas las localidades, y fundamentalmente pasa por que los espacios públicos se utilicen para circular y no para el encuentro. Asimismo, se estableció los controles en los domicilios de las personas aisladas y demás, pero nosotros acá en Sunchales lo hacemos desde casi un año ya. Un problema recurrente que tienen algunas ciudades es que justamente, y teniendo en cuenta lo que comentabas, Gonzalo, reciben pacientes de otras localidades, se satura el sistema sanitario y tiene que haber una derivación. De Sunchales, claro. Si esto ocurre, la derivación inmediata es Rafaela, y uno sabe que también la situación de Rafaela es sumamente complicada. Y si no, ¿cómo es el sistema? Y si no, Santa Fe. Y es tal cual vos lo decís. Si nosotros no nos hubiéramos dado este centro de crítico, la situación estaría desbordada, porque básicamente nosotros podemos contener a 12 pacientes graves o críticos, con respiradores inclusive, y si hubiera permanecido el sistema de salud público tal cual estaba antes de marzo del año pasado, digamos, hoy estaríamos en una situación de desborde, porque entiendo yo que Rafaela no nos podría recibir pacientes. Y según me informo todos los días, en Santa Fe también se está complejizando la situación, ¿no es cierto? La velocidad de contagio, el rango etario de contagio, que ya no es solamente para las personas mayores, ¿son signos característicos de esta segunda ola que ustedes también pudieron visualizar? Así es, también sucede aquí. El rango etario mayoritario, predominante, es de 20 a 55 años. Con algunos cuadros muy severos, muy graves, que generan una gran preocupación. La vacunación avanza, pero no al ritmo que uno esperase, ¿no es cierto? Estamos vacunando aquí en Sunchales a personas aproximadamente de 65 años,
y falta muchísimo para la inmunidad de rebaño que estamos todos esperando, ¿no? Claro. Quiero volver un poquito a la primera respuesta que brindaba, si tiene que ver con la situación de las restricciones y esa curva que analizan. Ustedes, a partir de esas restricciones, que fueron un poco más duras de las que se tomaron en otros lugares, ¿vieron que esa curva comenzó a ser una pequeña meseta en estos días? Así es, así es. Nosotros hacemos un seguimiento cotidiano de los casos y también tenemos proyecciones apoyándonos en científicos de CONICET y cuando tomamos las medidas la proyección nos daba que si seguíamos de ese modo íbamos a tener aproximadamente 35 casos diarios y logramos amesetar e incluso en la última semana bajar un poco la cantidad de casos. No es suficiente porque, como yo te decía recién, quedan muy pocas camas libres. Tenemos que lograr bajar un poco la cantidad de casos. Tenemos perspectivas de estar mejores en junio, pero nos quedan un poco más de 20 días bastante críticos. Nuestra meta es bajar un poco más los casos para que no tengamos esa situación tan límite en nuestro sistema de salud. Así es que anoche, por ejemplo, mantuvimos una reunión con referentes del comité médico. El lunes vamos a mantener otra reunión con referentes del comité médico, de bioética y del comité operativo de emergencia. Y el lunes por la tardecita nos vamos a juntar, como hacemos todos los lunes, con los presidentes de las 13 comunas de nuestro área programática o del alcance de nuestro sistema de salud, con probables medidas por un tiempo, al menos hasta el 21, que es cuando vencen las medidas del decreto 447 provincial y el decreto nacional, para ver si logramos ese espacio que nos permita estar un poco más tranquilos y no con esta situación tan límite donde no sabemos si mañana vamos a tener camas y demás, ¿no? No deja de ser un dato alentador esto, que haya un amesetamiento y fundamentalmente a través de algunas medidas que se tomaron, porque siempre cuando se habla de, lo estamos esperando aquí en Santa Fe, por ejemplo, este fin de semana, probablemente haya nuevas medidas, se habla de restricciones y todo esto genera cierto dolor de cabeza en determinados rubros, pero lo que digo es, llevándolo a lo que es el sistema sanitario, también los números se van viendo con el correr del tiempo. Esto no es inmediato, se toman restricciones y uno eso recién lo ve a los 15 o 20 días. Exacto, es cierto. Así que nosotros podemos servir de algún modo para que sepan en otras ciudades, como el caso de Santa Fe, que cuando se toman medidas que sabemos que afectan a algunos sectores, pero siempre tratamos de acompañarlos, de sostenerlos, ya sea con cuestiones tributarias, ya sea con crédito. Sabemos que afectan a algunos sectores, pero realmente nuestra experiencia nos dice que esas medidas dan resultados. Siempre lo hemos observado. Cuando se toman algunas medidas más restrictivas, la curva de contagios baja o se ameseta, y no se cumple la proyección, en lo cual esa experiencia nos permite seguir actuando, ¿no? Vamos a tener que hacer un esfuerzo, probablemente la mayoría de los santafesinos, por unos 15, 20 días más, para ver si podemos mejorar esta situación, ¿no es cierto? Gonzalo, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Te mando un abrazo y ojalá mejore la situación también allí en Sunchales. Bueno, muchas gracias. Deseo lo mismo para ustedes. Un abrazo grande.